Entonces habrá que dejar sentado pues que estamos en un mundo pluricultural y también pluri de pensamiento. Entonces valdría la pena considerar dos elementos porque para pensar o repensar el asunto de Anchane sí es necesario esto. Otra consideración importante. Habría que diferenciar Anchane. Yo de niño aprendí lo básico de lengua náhuatl y pues después me descubrí, es curioso, pero descubrí ya cuando había regresado de la Universidad de Querétaro, descubrí que podía entender varias cosas cuando se habla lengua náhuatl. Y lo he desarrollado, he hecho varias cosas, de hecho no lo colocaron acá en el informe, he hecho 4 discos en lengua náhuatl. Casi todo lo difundo, soy medio raro en cuestión de mi punto de vista sobre la cultura. Casi todo, el 99% de los libros que yo he hecho han sido un trabajo de investigación independiente y una publicación independiente. Así que debo respetar a las gentes que han hecho algo, sumándome también a este trabajo. Entonces, Anchane, por primero de cuentas, Anchane es la que habita o vive en el agua. Eso dice Anchane. En esta región, porque habría que considerar también que Anchane es Cihuacuatl. Y esta es la tercera edición. Yo ¿qué año? En el 88 hice la primera revista, una como esta. Comencé yo haciendo este tipo de cosas. Esto es ahora una revista sobre lo básico para iniciar la lengua náhuatl. Lo básico. Entonces, hice del 88 hasta el 2001 hice la primera edición, luego 2014 y luego en el 2017 hice Entonces, es la tercera edición. Siento mucho, pero la verdad que cuanto me hubiera la verdad que lo he solicitado, lo he tramitado, ver la posibilidad de hacer un libro y ayúdenme a romper el conjuro, un conjuro, porque sí es bastante delicado que un trabajo de investigación lo tenga que asumir de forma independiente. Es lamentable. Podría ser un libro sobre las puras solicitudes que he hecho a distintos gobiernos, tanto federales, estatales y municipales. Es increíble eso. Entonces, sin embargo, pues me gusta y yo no le pongo peros a lo que me gusta. Es más, en buena medida me conduzco a partir de mis gustos personales. Y uno de ellos es precisamente el investigar y publicar. Bueno, otra consideración. Para poder entender Anchane hay que tener algunos elementos básicos sobre la cosmogonía. Eso nos ayudaría a comprender mejor el mundo simbólico de Anchane. Si no, yo le llamo Anchane, pero también le pueden llamar Tlanchane, porque Tlanchane es la que vive cerca o que tiene su casa cerca del agua, y Anchane es la que vive en el agua. Otra consideración que habría que poner en esta parte sobre la cosmogonía es que se cuenta en todo el valle lacustre. La leyenda está en toda la región lacustre y es fundamentalmente, diríamos, una representación mesoamericana, pero que en el periodo mexica floreció. Entonces, no es otomí, no es carasto, no es mije, no es mexica, es una representación mexica, ¿no? Entonces, sobre esto ya podemos, es necesario, les digo, la cosmogonía. ¿Cómo habría que entenderlo, no?
todas las culturas del mundo poseen pensares, sentires, creencias, supersticiones, imágenes que tienen como referente el mundo en el que existen. Y para ellos la cosmogonía es su verdad, aún siendo su creencia o su superstición. Sin ciencia, es su mundo. Ese es el... Claro, la cosmogonía también implica un espacio físico, y Mesoamérica, normalmente el espacio físico fue representado por 4 rumbos básicos, como sistema de orientación: sur, norte, oriente y oriente. Pero ese espacio no era una representación cuadrada. O sea, este es nuestro espacio, no. En la concepción mesoamericana, el mundo, de su concepción, que será su mundo, el Iwika era el cielo, ordenado en 13 cielos. Y luego venía el Tlaquilpac. El Tlaquilpac es la tierra en donde yo estoy parado, donde vivimos. Y viene la otra, que es el inframundo, que es el Mictlán. De modo pues que más o menos tendrían que imaginarse que el mundo que ellos se representan era como una especie de jícara, tanto abajo como arriba, y solamente atravesado por esta parte que es el Tlaquilpac, en su representación, donde el hombre existe, canta, vive, se reproduce, donde está la naturaleza, los ríos y todo lo demás, lo vivo, lo orgánico. Ese es el mundo. Pero eso es, digamos, una representación solamente, porque ya dentro de su mundo hay toda una representación de seres vivos, inanimados, anímicos, que son representaciones simbólicas. Por ejemplo, veamos, la llamada Anchane aparece en la mayoría de textos de origen prehispánico. Tomemos uno: la peregrinación que hicieron los aztecas hasta México Tenochtitlán. Si revisamos las figuras, los dibujos, encontraremos siempre entre los teomamas a Cihuacuatl, una mujer serpiente. Está ahí, una mujer serpiente. Pero también esa mujer serpiente tomaba otros nombres: Quilaspi. Y Quilaspi era también una diosa de las verduras, diosa de la naturaleza. Pero si también retrocedemos un poco, también existe la Coatlicue. Es una representación antiquísima de Anchane. Y el mundo de sus representaciones, si queremos saber un poco más, lo encontraremos en varias representaciones olmecas, donde la serpiente no tiene esa connotación cristiana, católica, que enuncia el pecado. No hay, son dos mundos muy distintos. Y si revisamos parte por parte la cosmogonía, el nacimiento, la muerte, el casamiento, la siembra de maíz, el mito sobre la construcción del maíz. Recuerden que en la construcción de Quetzalcóatl baja y Quilaspi es la que muele los huesos. Entonces aparece en abundancia el mundo de Anchane. Cuando llega a este valle, llegan los mexicas, ellos fueron los que lo trajeron. Debía llamarse Cihuacuatl, pero les gustó Anchane, la que habita en el agua. Al hacer este libro, investigué en San Miguel Almaya,
Ameyalco, Capuluac, Metepec, Zamacatenco, Santa Cruz, Boy del Río, por supuesto Tezcalcaca. Es un asunto casi personal porque yo era de niño y ya sabía sobre esto. Nazco en una población que está junto a un lago y ese lago se llama Chiconahuapan, que está mal, los investigadores se equivocaron y pusieron Chicnahuapan. Chicnahuapan es 9 y Chiconahuapan es 7. Y el 9 no es mágico en el mundo esotérico de las interpretaciones, el 7 sí. Entonces diríamos que lleva el de los 7 manantiales, es un número mágico, no es casual, o sea, la atadura que hace entre Anchane y el 7 debía ser de ese modo. Entonces, pero además tiene más elementos que hay que trabajarlos. Es una, Anchane es una, diríamos, bien visto, es una nahual, porque podría convertirse en serpiente, mujer serpiente o mujer. En una de las leyendas que yo recogí en San Miguel Ameyalco, la llamada Anchane, que es en la actualidad es el único lugar de todo el espacio en donde existió esta leyenda, donde en la actualidad siguen tomando precauciones para meter, porque hay un pequeño lago, si lo visitan, les van a dar las precauciones que hay que tomar. Entonces ahí recogí una leyendita bonita. Creo que el espíritu de la gente del valle siguió trabajando a pesar de que ya habían pasado siglos, porque hace 70 años, cuando por primera vez se llevaron el agua de la zona lacustre, aparece esta leyenda diciendo que vinieron unos agoreros de Coatetelco y que se transformó en serpiente y la metieron en un bule y se la llevaron así. No podemos juzgar. Yo lo único que hice es más en esta escritura que hice, no interpreto nada, sencillamente coloco la leyenda y que ya los demás libros vendrán con la interpretación en torno a este ser mítico. Entonces era una nahuali, o sea, un personaje que podía transformarse. Deben saber que dentro de la cosmogonía mexica había nahuales y que tenían una iniciación y podían transformarse según ciertas características de los personajes, como hasta en la actualidad. Yo en esto no lo hice unas anotaciones, pero seguro que si ustedes se dan un paseo por Marinalco, por Zumpahuacán, Tenancingo, van a encontrar relatos sobre nahuales. Nada más que se ha modificado tanto el nahualismo que ahora está muy brincado de hechicería, de espanto, el mundo terrorífico occidental. El nahuali era, imagínense que había nahuales que eran a propósito, ellos eran nahuales para hacer rayo y detener aguas, hacer que lloviera o que no lloviera, detener a enemigos en su paso. Entonces va más allá de la transmutación de un perro o un águila o un conejo, que eso sería lo más simple. No transformarse en... Hay elementos para poderlo escribir, sobre la capacidad dentro de su mundo de comprensión de vida. Pues esta era una representación que aún pervive. Entonces ya con esto podemos imaginarnos que tratar de estudiar a Anchane solamente por una expresión ahora artística no es suficiente. Tratar de entender a Anchane por una sola leyenda tampoco. Es tan rica que se fue haciendo grandiosa
Por ejemplo, esta yo la recogí allá en mi pueblo. Vienen, y el asunto es que dice que vienen de Tonaltlalpan, que ese era el nombre antiguo de Malinalco. Antes, el otro es Tezcaltepec, pero la región le llamaba Tonaltlalpan. En el camino estaba una mujer, Anchane, con un canasto, y pasan unos arrieros. Ya nos da la nota que eso pudo haber sido elaborado tal vez hace 2 siglos. Vienen los arrieros y ella les dice: ¿me puedo ir con ustedes? Y ellos la vieron que estaba muy hermosa, muy bonita, y pues sí, tomaron su chiquihuite y lo pusieron en la bestia. Cuando llega a esta zona de la laguna de Chiconahuapa, le dice ella: me quedo aquí en mi casa. Ellos se quedan sorprendidos. ¿Pero cómo? ¿Sí? Tomó su chiquihuite y sacó peces y se los obsequió. Se lo llevaron, los arrieros fueron sorprendidos. Y cuando llegan a su casa ya no eran peces, eran monedas de oro. Tenemos que analizar todo eso, ¿no? Entonces, vean cómo se fue construyendo. Si no, no llegaríamos a la construcción que el maestro tiene. O sea, Anchane es tan barroca que permite múltiples formas de representaciones, todos ligados a este mundo que siempre fue muy atractivo para los antiguos mexicanos, y ahora en la actualidad más. Pero curiosamente la Anchane no solamente vivía en el agua, ella puso su casa en el agua. Y decía, esta también yo la recogí allá en Tezcaliacán, lo tengo grabado. Muchas de las cosas que yo he plasmado en el libro las grabé en entrevistas o en relatos. Yo casi nunca entrevisté en el modo formal de entrevistar. Me sentaba con ellos a platicar, a que me contaran, a escucharlos y anotando. Entonces, decían las abuelitas, y aún todavía hay registro, cuando Anchane subía las milpas, decían que era de buena suerte, que iba a haber muy buena cosecha. Pero resulta que si revisamos la parte sobre la relación de Anchane con el maíz, también es la otra. Hay una representación de una divinidad que es Anchane, es Chicomecuat. Chicomecuat es la forma en que los sacerdotes la llamaban esotéricamente maíz. Entonces no le llamaban, al maíz no le llamaban los sacerdotes maíz, Xitli o Tluli, sino le llamaban Chicomecuat. Y esta Chicomecuat tiene unos, si lo habrán visto, tiene unas mazorquitas cuatas, así bonitas. Esta Chicomecuat, con sus 2 mazorquitas, en la representación cosmogónica de lo que he recogido, resulta que también está asociado el coat. Recuerden que dentro de la cosmogonía, lo dual es lo que da sentido a todo el mundo de su cosmovisión. Entonces, vamos, si encontramos, cuando encontraban una mazorquita doble, la llevaban a su casa porque la tenían como reliquia, porque era de muy buena suerte. Los niños, también yo logré entrevistar a unas gentes. Los niños tenían 2 remolinos, también tenían muy buena suerte por poseer 2 remolinos. Además, en los rituales en Olotepe elegían niños para sacrificio religioso con 2 remolinos. Seguimos avanzando y vamos encontrando que
también está asociada, Cihuacuar, con los partos, que a la hora del parto ella estaba presente. Bueno, si ya comenzamos a entender, creo que nos queda más claro la figura de Coatlicue, esa figura tan misteriosa, tan surrealista, tan difícil. Yo personalmente, con lo que sé, me cuesta mucho entender una interpretación única sobre este personaje. Véale, 4 manos, un corazón, un faldallín de serpientes, algo que es muy complicado. Sin embargo, esta diosa principal, esposa de Tlaloc, era la representación de la vida de la tierra y sus sustentos. Por eso es grandiosa. Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, Anchane tiene muchos puntos de referencia con el mundo etnológico, con el mundo mítico. Por el lugar que camine, los lleva al mismo lugar. El personaje, claro que era tan importante como referente para los sacerdotes, para las parturientas, para los niños cuates. A mí todavía me tocó de niño estar en contacto que si un niño nacía cuate, podía con la saliva aventar, y si le caía acá en la carita de nuestro amigo, le salía un chipote. Y el otro cuate, el sano, porque uno tenía el poder de aventar las bolitas y el otro curar. Pero esto lleva mucho más allá, porque hubo todavía una práctica, lo tengo registrado, donde curaban con saliva. Entonces, pues como se dan cuenta, hay un mundo muy, muy bonito, muy interesante sobre esta deidad. Yo no le llamaré así diosa, pero sí deidad. Entonces, ¿cómo llegó ahí? Yo tengo mi teoría de cómo llegó a esta región, ¿no? Obviamente que lo trajeron los antiguos mexicanos. Y si ya vamos tratando de explicar cómo llegó Anchane a esta región lacustre, pues que no nos asombre, porque yo todavía tengo una coleccioncita de mujeres serpientes en el mundo. Hace unos 5 o 6 años me encontré en Malinalco a un señor que vivía cerca de la isla de Java, en Oceanía, y me dijo, esto también hay allá. Me encontré un brasileño, me dice, en los ríos de la Amazonas, esto también hay acá. En Italia, curiosamente se llama Anguani, también en los ríos hay, y casi todas son asociadas a la fertilidad, asociadas a la naturaleza y a la vida. Entonces, no es raro que nosotros tengamos esta mujer serpiente. Pues esta es mi idea de lo que planteo en este libro. Ya para finalizar, ya para que podamos conversar todos, hay cosas bien interesantes que todavía pues requerirá el trabajo de un antropólogo, el trabajo de este personaje tan importante que no escribió León Portilla, dedicado más al tema de la lengua náhuatl y a la filosofía. Pero hay otro más contemporáneo que acaba de morir, no recuerdo, pero escribió un libro, varios libros, que yo he leído varios de ellos, que se llama Hombre Dios. Se lo recomiendo. ¿Qué? López Austin, ¿verdad? Se lo recomiendo. Léanlos, porque este señor vino a descubrir lo que tantos de nosotros nos imaginamos en la vida.
muy interesante la obra de López Austin, porque ya no se metió sobre la arqueología. Aquí sería más bien dicho la arqueología del saber, tal vez al modo de Foucault, y meterse al qué hay detrás de esto, qué hay detrás del otro. A veces, por ejemplo, el tlacuache, el conejo en la representación así, la tortuguita, ¿por qué el colibrí? Fíjense que todavía los investigadores antropólogos han descubierto en México, en pueblos originarios, que cuando una persona dice, es que yo voy a ser el señor Santiago y voy a hacer en una danza, no solamente baila, sino que asume, es ahí donde dice que es el dios hombre, asume el dios a su modo. Y yo desde niño les planteo esto porque en mi pueblo hay una danza muy típica de ahí que se llama Moros de Furia, y cuando el danzante bailaba, su cara se transfiguraba. No oía recomendaciones, y bueno, desde que iniciaba la danza hasta que terminaba, el hombre quedaba llagado por cargar el caballito para someter, para decir y mandar el mensaje que ustedes deben ser dominados. Todas las expresiones semánticas no solamente se dan porque se cuenta la historia, sino porque las figuras siguen teniendo un peso ideológico, religioso, en el mundo en el que existimos. Habría que ver, ahí desmenuzar toda la tradición de San Isidro aquí, habría que desmenuzarlo en sus partecitas, ir encontrando, porque las flores, porque en este último intento de representación, el artesano lo que hace es dibujar a una mujer silena, del mito de Ulises para el retorno a Ítaca, ¿no? ¿Por qué? Y luego cómo fue llenándose de un mundo folclórico combinado con el árbol de la vida. ¿A cuál árbol de la vida estamos refiriéndonos? ¿Al árbol de la vida de la Biblia o el árbol de la vida mesoamericano? Porque también hay árbol de la vida mesoamericano, que no lo han representado aquí, se lo dejo de tarea. Eso estaría bien interesante. El árbol de la vida mesoamericano. Y pues este es el referente de este libro. Le agregué aquí un glosario de palabras en náhuatl para que se puedan guiar, porque a veces es bien importante saber con más precisión cuando decimos nosotros Quilastli, ¿qué estamos diciendo? Cuando decimos Iguacuat, ¿qué estamos diciendo? Y por eso cuando hoy vemos, no, hay un pueblo que se llama Coachustenco. No, pero Coachustenco, fíjense nada más la constitución de la palabra Coachustenco. Coat. Y Xustenco es el lugar donde literalmente dice serpiente, lugar, montículo, cosas así por el estilo. Pero ya coloquialmente es un lindero, una mojonera. Pero no es casual que Coat también sea la mano derecha. Tlaloc tiene una coa, pero la constitución de la palabra coa es Coat. Y curiosamente de este lado tiene una serpiente, y en el lenguaje esotérico eso se llamaba Tequilistli, como mi revista, Quetzalcóatl, o Tlaloc. Entonces sí valdría la pena hacer una revisión para, digo, como un entrenamiento, como una forma de hacer especulaciones sobre ciertas cosas, y si tiene la preparación, pues sí valdría la pena tomar ya muy en serio el asunto de ciertos personajes en nuestras comunidades. Se pueden desmenuzar todavía mucho más el entorno, el significado, el corazón sobre Anchán. Pues muchas gracias, esta es mi versión, y pues,